Buenas tardes. En la presente clase vamos a analizar sobre el tema de la diversidad y los recursos naturales. Esto corresponde a la unidad número 3 y a la charla magistral número 3. Como una introducción podemos plantear la idea de que en la Constitución de la República del Ecuador del 2008 se dieron una serie de innovaciones, dentro de las cuales una de ellas fue precisamente el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Y obviamente esto vino de la mano de aquello. También se establecieron una serie de principios desde el mismo preámbulo, en el cual se establece uno de ellos, es el summa causae, o lo que se conoce también como el buen vivir. Principio que obviamente tiene sus raíces en la cosmovisión andina, y lo vamos a ver a continuación. Pero, como se menciona, una de las innovaciones es justamente el reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos. Sobre el summa causae, ¿qué es lo que se puede plantear? Esta es una cosmovisión de armonía de las comunidades humanas con la naturaleza, en el cual el ser humano es parte de la comunidad de personas que a su vez es un elemento constituyente de la misma Pachamama. Lo que se busca con este principio es justamente que pueda existir una coexistencia o una vida en armonía. Es sabido por todos que durante mucho tiempo el ser humano se ha valido o se ha aprovechado de la naturaleza para extraer recursos, a veces de manera indiscriminada. Entonces lo que se pretende ahora es precisamente poner algún tipo de límite a aquello. Y por eso se establecen principios como este summa causae, en el cual las personas deben llevar una vida de armonía junto con la naturaleza. Si analizamos el summa causae desde el preámbulo de la Constitución, ¿qué es lo que se establece aquí? Nos dice que esta es una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir. Nuevamente, existe una serie de condiciones que se pueden dar para poder hablar del buen vivir. Si hablamos únicamente, o no podríamos hablar únicamente del respeto a la naturaleza, si no se respetan otros derechos, por ejemplo el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a otros tantos, ¿no es cierto? Pues estos son interdependientes. Entonces debe confluir una serie o deben cumplirse una serie de principios para que se pueda hablar del summa causae. Hablamos de la naturaleza como sujeto de derechos, y aquí establecemos que se migra de una visión antropocéntrica hacia una visión ecocéntrica. Cuando hablamos de una visión antropocéntrica, esta es la que tradicionalmente ha colocado al ser humano como el centro, digamos, de la existencia misma, inclusive de algún modo permitiendo que se explote y se abuse de los recursos que nos otorga la naturaleza. Entonces esto lo que ha hecho es que exista en muchas circunstancias un daño al medio ambiente, y por lo tanto se establece o se busca migrar hacia una visión ecocéntrica. En esta visión se establece a la naturaleza ya como un sujeto de derechos, y esto lo que permite es que se le pueda dar una mayor protección, que se pueda, en caso de algún daño, se puede ejercer alguna acción a favor de la naturaleza y del medio ambiente. Es importante también analizar los principios ambientales que se encuentran reconocidos en la Constitución, y en su artículo 395 se habla, por ejemplo, de garantizar un modelo sustentable de desarrollo. Todos sabemos que si se empieza a dar una explotación indiscriminada de los recursos naturales sin el debido respeto hacia el medio ambiente, podríamos
llegar a un punto en el cual se genere un daño al medio ambiente que podría darse inclusive o podría ser irreversible. También, ¿no es cierto?, se habla del respeto a la diversidad cultural, que se conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas. Esto porque obviamente en muchos lugares en donde existen los recursos naturales también coexisten comunidades. Entonces lo que se busca es que pueda darse un respeto, ¿no es cierto?, que no por tratar de explotar dichos recursos se cause un perjuicio a las personas. Y obviamente los ecosistemas debemos asegurar que estos puedan regenerarse de manera natural, en la medida de lo que sea posible, claro está. ¿Y por qué es esto? Porque se debe precautelar que se pueda satisfacer las necesidades de las generaciones, tanto las presentes, pero también las futuras, lo cual no se podría dar si existe nuevamente una sobreexplotación de recursos, si se llega a generar daños que sean irreversibles, o que se dé por un tema de la contaminación, también se pueda dañar ecosistemas. En cuanto a los derechos de la naturaleza, el artículo 71 establece ciertos criterios que es importante tener en cuenta. Nos habla en primer lugar sobre la existencia. El artículo 71 establece que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia. Cuando hablamos obviamente de la existencia es el no perjudicarle o no generarle daños. Tenemos ya establecido lo que son los bosques, los ríos, ya existen, entonces lo que se debe hacer es cuidarlos e evitar su destrucción. El mismo artículo 71 también establece el mantenimiento, ¿sí? Cuando hablamos del mantenimiento, lo que se está garantizando es que se puedan mantener los ciclos vitales dentro de la naturaleza. Como sabemos, la naturaleza, al igual que todo ser vivo, tiene sus propios ciclos vitales y esos no deben ser alterados, no deben ser destruidos y más bien se debe tratar de mantenerlos y permitir que se den de manera natural. También el artículo 71 nos habla sobre la regeneración y se establece que existe o que la naturaleza tiene el derecho a la regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Como sabemos, la naturaleza tiene sus propios procesos, sus propios ciclos, entonces en los mismos uno de ellos va a ser la regeneración. En caso a lo mejor de algún daño al medio ambiente, puede darse el caso de que esta se pueda regenerar por sí sola. En caso de que no se pudiera dar, tendrá ya que existir una intervención del ser humano para tratar de en algún modo remediar aquello. Y también en el artículo 72 de la Constitución se habla sobre la restauración. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que puede darse el caso de que exista algún daño ambiental que haya sido generado por la actividad humana, por la explotación de los recursos. Entonces, ¿qué es lo que corresponde aquí? Que se busque dar una reparación a la naturaleza. Esto obviamente tendrá que ser realizado por parte de las personas que generaron, en este caso, el daño. Otro aspecto en la misma línea tiene que ver con lo que establece el artículo 396 de la Constitución, en el cual se establece que la responsabilidad por daños ambientales es objetiva. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que deberá establecerse las sanciones correspondientes a la o a las personas que hayan generado aquel daño, ¿no es cierto? Y este daño al ambiente, además de las sanciones que correspondan, también tendrán que implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. ¿Esto por qué? Porque obviamente
A la naturaleza poco le puede servir el hecho de que se establezca una sanción administrativa, por ejemplo. Si no va a haber una reparación adecuada, un río que sea contaminado o un área protegida que a lo mejor por un tema de petróleo pueda haber sido contaminada, en nada le va a beneficiar a esta área, digamos, si no existen las medidas de reparación correspondientes. Lo cual es importante porque obviamente de esa zona que sufra algún daño ambiental pueden depender muchas personas. Pensemos, por ejemplo, en una comunidad o en un pueblo no contactado, que cerca al mismo se derrame petróleo, por ejemplo. Se le podrá establecer la sanción correspondiente a la empresa que está explotando el petróleo, pero si no se da una reparación a ese territorio, ¿de qué sirve? O que se empiece a contaminar los ríos, por ejemplo, con actividades mineras. ¿De qué le puede servir a las personas que se les sancione a esta empresa minera si, por ejemplo, no se ha dado la reparación correspondiente? Por su parte, la Corte Constitucional también ha establecido una serie de principios que deben ser considerados para lo que tiene que ver con los derechos de la naturaleza. Nos habla en primer lugar del principio de favorabilidad pro natura. ¿Qué es lo que nos establece el mismo? Nos dice que en caso de que exista alguna duda en lo referente a la legislación ambiental, lo que se tendrá que hacer es se tendrá que dar una interpretación en el sentido que más favorezca a la protección de la naturaleza, ¿sí? Como toda normativa que existe, puede generarse algún tipo de duda en cuanto a su interpretación, a su alcance. Entonces lo que se deberá hacer es interpretarla en el sentido que mayor protección otorga a la naturaleza. Eso según lo que establece el artículo 395.4 de la Constitución. Existe otro principio establecido por la Corte Constitucional y es el referente al principio ecológico de tolerancia. Este establece que en un ambiente modificado pueden presentarse dificultades de adaptación al ecosistema. Es por ello que se trata de que no se alteren los ciclos propios de la naturaleza, porque básicamente si se altera por alguna actividad del hombre, lo que podría pasar es que se puede dar una dificultad para que este ecosistema nuevamente vuelva a funcionar en la manera que corresponde. Por eso la necesidad de proteger y no alterar los ciclos propios del medio ambiente. Otro principio también establecido por la Corte Constitucional es aquel que tiene que ver con el principio interespecie. Sobre aquel establece que existen derechos que solo se pueden garantizar con relación a propiedades únicas y exclusivas de una especie. Esto es algo bastante obvio, porque por ejemplo las propiedades que tenga una especie quizás no van a ser las mismas o no van a aplicar para otra. El tipo de cuidado que se requiera en determinada especie o en determinada especie o en determinado lugar, digamos, dentro de un ecosistema, no va a ser el mismo que se va a aplicar para otro. Entonces, por ello, nos dice que se debe siempre analizar cada uno de los casos o cada una de las especies en este caso. Existe otro principio que es el de interpretación ecológica de los derechos de los animales. Y respecto del mismo, nos dice la Corte Constitucional que cada animal debe analizarse como parte de una población, una comunidad y un ecosistema. Nuevamente, ¿no es cierto?, debe considerarse cada uno de los casos, porque nuevamente un animal puede ser o pertenecer o estar bien dentro de un espacio, sin embargo en otro no va a estar de manera regular, digamos, de manera normal. En cuanto al principio de prevención también establecido por la Corte Constitucional,
Aquí tiene que ver con la obligación estatal de exigir el cumplimiento de disposiciones y medidas destinadas a evitar, reducir, mitigar y cesar la afectación. Porque, como habíamos mencionado, una vez debe tomarse todas las precauciones del caso para cualquier tipo de actividad que se vaya a realizar, sea por ejemplo una actividad de índole minera, petrolera o cualquiera que fuere, porque lo que se busca precautelar es el medio ambiente. Sabemos que existen ciertas actividades del hombre que podrían generar daños, que podrían ser incluso irreversibles, que no podrían luego ser, no se podría luego de algún modo volver al estado anterior, si hablamos de algún tema de la naturaleza. Entonces, lo que se busca es tomar todas las medidas necesarias para evitar que se pueda dar la afectación del medio ambiente. Tenemos de igual forma otro principio establecido por la Constitución, y es el principio de precaución. Y este establece que cuando existe falta de evidencia científica respecto de alguna actividad a desarrollarse, es mejor no asumir ciertos riesgos cuando estos pudieran derivar en graves daños que pueden ser irreversibles. Es decir, si no se tiene la certeza sobre alguna actividad, nos dice, ¿no es cierto?, la Corte Constitucional, que es mejor no arriesgarse a tomar o a desarrollar ciertas actividades, porque al hacerlo podríamos encontrarnos frente a actividades que podrían ser bastante comprometer el medio ambiente. Hablemos, por ejemplo, aunque bueno, sí existen más evidencias, por ejemplo, actividades que se quisiera implementar en algún momento alguna central de energía nuclear, por ejemplo. Esto podría ser, a pesar de que ya existe cierta evidencia, pero un descuido en cuanto a una actividad de este tipo puede generar daños que pueden ser inclusive irreversibles para un determinado territorio, para una comunidad. Ya han existido casos en los que, por ejemplo, se conocen los efectos, por ejemplo, de la radiactividad, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo pero pueden existir actividades que quizás de las cuales no se tenga tanto conocimiento, que pueden igual generar daños que pueden llegar a ser incluso irreversibles, así sea que estos se den a largo plazo. Entonces, con las ideas que hemos planteado, es importante dejarles la siguiente reflexión a ustedes. En primer lugar, ¿consideran ustedes un acierto que se haya reconocido a la naturaleza como un sujeto de derechos? ¿Qué es lo que ustedes opinan sobre aquello? ¿Creen que la Constitución de la República del Ecuador del 2008 tuvo este acierto, o creen que podría continuarse como lo era hasta antes de esta Constitución? De igual manera, ¿creen ustedes que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos contribuye a que se logre el buen vivir? ¿En qué consideran ustedes que esto beneficia a que se logre el buen vivir? Y ustedes, como futuros profesionales del derecho, ¿qué otras medidas a nivel constitucional o legal tomarían para asegurar una protección de la naturaleza? Muchas gracias.